comencem. Us dono la benvinguda a tots i totes. Espero que l'estiu hagi anat molt bé, que hagi servit de descans, que tots necessitàvem. Primer de tot, avui vull donar la benvinguda precisament a la doctora, a la Marta Chandre, que s'ha incorporat al finals de juliol com a nova direcció de l'àrea sanitària. I no sé, Marta, si vols dir alguna cosa. Gràcies, Neves. No, saludar a tots els assistents a la sessió. Jo recordo aquestes sessions que les fèiem a Ausi Smart als migdies i per tant, forma part del retrobament amb Mutuam, i la veritat és que és un bon símptoma, no? Mantenir-les, no? I mantenir aquest ànim de fer d'alguna manera formació continuada o d'exposar casos o de refrescar algun aspecte, no? I en aquest cas agrair l'exposició que farà el doctor Manuel Lago del Centre de Güell. I res, ja li donaria pas i animar els assistents a que si hi ha qualsevol tema, qualsevol comentari, qualsevol pregunta, a intervenir. I dir-vos que avui, de manera totalment extraordinària, jo a les 3:05 hauria de deixar-vos. Perfecte, cap problema. Totalment extraordinari. Vull dir que ja donaríem pas, si et sembla, no? Molt bé. Només recordo breument els aspectes tècnics, penso que ja tothom els coneix perquè ho dic sempre, però hem de mantenir àudios i vídeos tancats durant la ponència perquè així evitem interferències. Les preguntes pel xat, o bé si podeu obrir micros que ens acabin, també les podeu fer directament. Recordar l'enquesta que passem a posteriori aquesta tarda o demà al matí, com a molt tard, que la respongueu perquè ens guia per preparar el calendari de l'any que ve, i que podeu recuperar la sessió si algun company no ha pogut assistir. La tindrem penjada tant al canal de YouTube del grup com en el campus virtual. I ara, sense més, donaré pas al doctor Manuel Lago, com ens ha dit la Marta, i ens presenta la intervenció de l'atenció intermèdia en ortogeriatria al projecte FALS. I el doctor Lago, pel que no el conegui, porta la unitat de llarga estada de convalescència, part de la unitat de llarga estada de convalescència, i és un expert en fractures. Així que ara ja, quan vulguis, Manuel, comparteixes pantalla. Muy bien. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Me expresaré en castellano, que me es mucho más fácil. Pido disculpas. Muy bien. Comenzamos a tratar el tema. Cualquier cosa que tengas, Manuel, ya sabes, yo ahora me voy a apagar el vídeo y el audio, pero cualquier cosa lo dices y salimos, ¿vale? Perfecto. Gracias. Venga, que vaya muy bien, que seguro que sí. Muy bien. Pues comenzamos el tema. El proyecto que se había hablado con anterioridad, FLS, que no son más que las siglas de Fracture Liaison Service, que, buscando una traducción lo más ajustada posible y de entendimiento en el sector sanitario, sería una unidad de seguimiento de fracturas. Vamos a comenzar un poco a explicar un poquillo algunos elementos previos a la FLS. La fractura por fragilidad ósea se considera un problema mundial de salud, porque tiene una alta incidencia en la población en la tercera edad. Tal es así, por ejemplo, que en el año 2000 a nivel mundial se registraron alrededor de 9 millones de fracturas solamente por fragilidad ósea, de las cuales 1,6 millones eran de cadera, 1,7 millones de fractura de muñeca y 1,4 millones correspondían a fracturas de tipo vertebral. Sin embargo, se ha ido viendo que se atendía la fractura, pero no existía un adecuado procedimiento de prevención, diagnóstico, valoración, de intervención y, por supuesto, de un seguimiento adecuado de estos pacientes. La Organización Mundial de la Salud ha cifrado en nuestro país en general alrededor de 3,5 millones de personas afectadas solamente por osteoporosis, y dentro de ellas, en nuestro caso, la fractura de cadera es la que tiene mayor potencial de gravedad
por una elevada mortalidad, morbilidad y un impacto sociosanitario y, por supuesto, coste económico importantísimo. En el caso de la incidencia anual de fracturas por osteoporosis alcanza alrededor de 200.000 casos al año, y aquí en esta imagen vemos una relación por sexos. Vemos, por ejemplo, 1 de cada 2 mujeres sufren fracturas de tipo osteoporótica, y en el caso de los hombres 1 de cada 5. Me detengo un momento en este aspecto porque, por ejemplo, se ha visto que en el caso de tanto la fractura vertebral como la de cadera, que ofrecen un mayor riesgo de muerte, alrededor de un 20% de las fracturas de cadera que se registran a nivel mundial fallecen al cabo de los 6 meses de haber sufrido el paciente esta fractura. En el caso de la mujer, se ha visto también estadísticamente que existe una mayor probabilidad o riesgo de fractura osteoporótica que padecer un cáncer de mama o incluso un cáncer de útero y ovario, en este caso, estas 2 últimas enfermedades combinadas. En el caso del hombre, vemos que la relación en este caso sería una fractura de cada 5, y este riesgo comparado con otras enfermedades se ve que es mucho mayor, por ejemplo, que padecer un cáncer de próstata. Ya específicamente en la fractura vemos que alrededor de un 50% de personas que sufren una fractura por osteoporosis sufrirán una segunda fractura, y que este riesgo de segunda fractura aumenta unas 3 veces en la persona que la ha padecido. Vamos a hacer un poquito de historia de dónde viene la FLS. Bueno, este servicio surgió exactamente en el Reino Unido a finales de la década de 1990, exactamente en el año 1999, en la Universidad de Glasgow, que desarrolló un modelo de hospital para el tratamiento de las fracturas osteoporóticas y todo lo que lleva consigo. El peso fundamental lo llevaba el servicio de enfermería, con la participación de algunos especialistas, fundamentalmente traumatólogos. Y se vio que este creciente problema de la osteoporosis no solamente conllevaba a eso, a un mayor número de personas con un riesgo de fracturas por fragilidad, sino que existía un déficit tanto en la evaluación como en el manejo de estos pacientes. Y de esa manera se creó el servicio de Fracture Liaison Service, que como concepto, y lo voy a leer textualmente, se puede definir como un servicio interdisciplinario que identifica, trata y deriva a los servicios más adecuados todo paciente mayor de 50 años que haya sufrido una fractura por fragilidad ósea, con el objetivo de reducir el riesgo de futuras fracturas y también garantizando un seguimiento individualizado. De manera general, el funcionamiento de una unidad de FLS sería el siguiente: se realiza la identificación del caso, se deriva este caso al equipo o unidad de FLS, esta unidad de FLS valora en conjunto el paciente realizando los estudios que ven ustedes aquí señalados, el estudio de caso, se realiza un tratamiento individualizado, se valoran también las normas de higiene y dietéticas y se deriva posteriormente a las unidades de seguimiento. Estas unidades de seguimiento generalmente están fuera del hospital de tercer nivel y descargan, por decirlo de algún modo, también la continuidad de seguimiento que hasta hace poco era bastante cargante a estos servicios de traumatología y ortopedia. En nuestro caso, como bien se había planteado anteriormente, estamos trabajando en un proyecto que es un estudio multicéntrico cuyo título es Impacto de una FLS de ámbito territorial tras una fractura de fémur. Este proyecto está liderado por la Unidad de Ortogeriatría del Hospital de Sant Pau, y en que intervienen las siguientes instituciones: el Centro Sociosanitario Este Palau, el nuevo Hospital Evangelic, nuestro centro Mutuanguel y también el Hospital 2 de Mayo. ¿Qué se persigue en este proyecto como objetivo? Evaluar el impacto clínico tanto en términos de refractura como de reingresos hospitalarios en un programa de coordinación territorial para la atención específicamente de la fractura de fémur con el soporte de la salud.
o sea, la ciencia de la tecnología y las comunicaciones puestas al servicio de la atención clínica. Me interesa recalcar también un pequeño detalle. Si se fijan, el objetivo está solamente dirigido a la fractura de fémur, porque no quedará ahí. En el futuro se van a tratar todas las fracturas osteoporóticas, o sea, incluyen tanto fracturas de húmero, muñeca, cuerpos vertebrales y, por supuesto, esto nos dará una dimensión del proceso. El diseño es el siguiente. Consta de dos grupos. Un grupo 1 que serviría de grupo control, que mantendrá de momento el mismo plan que se sigue hasta ahora en la atención de fractura de fémur por osteoporosis. 4 visitas sucesivas presenciales en el hospital exclusivamente con el especialista de cirugía y traumatología. Existe el grupo 2, que se denomina de manera general grupo de intervención, que tendrá un grupo control, que serán 60 casos, todos gestionados por la unidad de ortogeriatría del Hospital San Pau, y el grupo de intervención, que también serían 60 casos repartidos en las distintas unidades que habíamos conocido previamente. Se identificarán 3 tipos de perfiles según las escalas de valoración, como el Bartel y la de escala de fragilidad clínica Rockwood. Esto nos permitirá tener 2 perfiles de paciente, perdón, 3. El perfil 1 es aquel paciente autónomo con o con una escasa fragilidad, y tanto el perfil 2 y 3, que serían aquellos pacientes frágiles, vulnerables y con algún grado de dependencia. ¿Cómo se monta este circuito de seguimiento de fractura? Habíamos visto que el paciente es atendido, valorado como una fractura osteoporótica y se deriva a la unidad de ortogeriatría. Realiza la evaluación, el paciente es intervenido y a partir de aquí, ¿qué sucede? Según las escalas de fragilidad del paciente, vemos los 3 tipos de perfiles y hasta ahora, de momento, lo que se hacía era, por ejemplo, en el perfil 1, destino al alta, tanto a sociosanitario, podía ir a domicilio o a una residencia. El resto de perfiles, una situación más o menos similar. Ahora, ¿qué se va a hacer? Todo paciente que clasifique en el perfil 1 o un perfil 2 leve será derivado a la unidad ESIC, y aquellos casos de pacientes de perfil 2 más vulnerable o un poco más complejos y el paciente de perfil 3 propiamente complejo se derivaría a la unidad de sociosanitario. Tanto el ESIC como el hospital de día del centro sociosanitario en este proceso son piedras angulares de este circuito por varias razones. Primero, porque ambos disponen de un equipo interdisciplinario y serán los responsables, por supuesto, de realizar la valoración geriátrica integral, valorar y controlar tanto el riesgo de caída, tanto el riesgo como la prevención de fracturas, la adherencia y la continuidad al tratamiento, y se va a hacer también una revisión del tratamiento para la osteoporosis. Se tiene la ventaja que el ESIC tiene un nexo bastante estrecho con la atención primaria, y esto, su línea fundamental va a estar dirigida a la prevención tanto de la fragilidad como de la reversibilidad de la misma en fases precoces. En el caso de los centros sociosanitarios, como ya tenemos un paciente mucho más complejo, el ingreso lo tenemos en el centro y nos permite hacer un control mucho más estricto y mantenido de estos casos. Así también, durante todo el año de seguimiento que comporta este proceso, nos puede facilitar, en caso de que el paciente marche de alta, un reingreso en la misma unidad para hacer un seguimiento mucho más estrecho. El caso del hospital de día de geriatría del Hospital San Pau solamente va a asumir los casos que ya son muy complejos y, por supuesto, en todo momento brindará soporte para todo el resto de unidades y dispositivos que participan en el proyecto. En todo momento existe una comunicación constante y estrecha. ¿Cómo se realiza la sistemática? Hasta ahora se realizaban 4 visitas al año, única y exclusivamente por la unidad de traumatología del hospital. La primera a las 8 semanas,
la segunda a los 3 meses, la tercera a los 6 y la cuarta y última al año. Todas en el hospital de manera presencial, y ahí se muestra en esta tabla lo que se realizaba. A partir de ahora es más complejo, porque igual constará de 4 visitas y los tiempos mantienen más o menos el mismo margen, pero ya intervienen las distintas unidades de seguimiento del dispositivo FLS. Incluyen igual rayos X. También el especialista de traumatología y ortopedia podrá realizar alguna consulta virtual o contactar con cualquiera de los componentes de la unidad FLS. Consta de médico, de enfermera, servicio de farmacia, fisioterapia, interviene la trabajadora social y también, en este caso, puede hacerlo de manera telemática también, la unidad de nutrición. ¿Qué permite este nuevo modelo? Bueno, realizar un seguimiento experto, interdisciplinar, integral y de una manera continuada en el cual todos y cada uno de los factores que integran estas unidades o dispositivos puedan garantizar una ruta óptima poshospitalaria de seguimiento de la fractura de fémur. ¿Cómo trabajamos? Bueno, mediante una plataforma web, que inicialmente es la que tenemos, se está desarrollando en paralelo una aplicación y esta unidad web está partenariada por la empresa Amgen, que bueno, es una empresa pionera en biotecnología, que como algunos saben, bueno, descubre y desarrolla medicamentos que son realmente bastante novedosos, no nos vamos a detener. En cuanto a la web y a la aplicación, el objetivo, por un lado, es primero dar visibilidad a este proyecto, pero lo fundamental es la recogida y el tratamiento de datos de cada paciente, la información de su enfermedad, tanto del paciente como a los familiares, y por supuesto facilitar la adherencia al tratamiento con estos seguimientos. Cuando entramos a la página web, encontramos esta pantalla inicial. Existe un acceso donde cada centro tiene un usuario y contraseña. Cuando se entra a la misma, nos aparece esta pantalla. He eliminado los datos de los pacientes, donde cada centro tendrá el listado de sus pacientes ingresados en la unidad. Ahí se desplegará, cuando uno clica sobre cada paciente, esta pantalla donde en la flecha que tenemos hacia abajo se despliegan una serie de menús en los cuales vamos a ir completando la información requerida y necesaria en el seguimiento de estos pacientes. ¿Cuál es la información general que tenemos? Bueno, la siguiente. Primero se evalúa el dolor. Se utilizan ambas escalas, la escala EVA conocida por todos y también la escala ABI. Por otro lado, se realiza también la valoración de la fragilidad clínica del paciente, tanto por el índice de Bartel como por la escala de Rockwood, que también había mencionado previamente. Se investiga sobre la deambulación que está realizando el paciente en cada una de las visitas o encuentros que se tienen. Se valora si tiene una deambulación autónoma, si utiliza alguna ayuda técnica tipo bastón, caminador, simplemente se utiliza una silla de ruedas o en caso de mayor deterioro o una mala evolución, el paciente no deambula. Se realiza también una valoración del estado cognitivo utilizando la escala de Pfeiffer. Interviene farmacia utilizando 2 test, en este caso el test de Heine-Sackett, en el cual se valora la facilidad de seguimiento en el tratamiento que tiene el paciente y eso nos va a dar una dimensión de que existe una adherencia adecuada al tratamiento. Pero por otro lado, trabaja con el DBI, que traducido al castellano es el índice de carga de medicamentos, en el cual se analiza la medicación actual que lleva el paciente y se intenta retirar aquellos medicamentos que pueden interferir con una adecuada evolución. Y por último, se realiza también una analítica en la cual se miden los siguientes parámetros: hemoglobina, sodio, filtrado glomerular y también la albúmina.
Es importante destacar que la analítica se realiza solamente en los extremos de las visitas, por tanto en la primera y en la cuarta visita por los dispositivos de FLS. Nuestro centro, de momento, inició con el periodo de prueba como el resto de centros y hemos ido reclutando pacientes, alrededor de unos 12 actualmente serían, pero se ha reducido la muestra al ver el funcionamiento ya más adecuado de la página web y en estos momentos disponemos de 6 pacientes a los cuales vamos haciendo seguimiento. No me voy a detener en cuanto al tratamiento médico porque nosotros no hacemos, imponemos el tratamiento del paciente, ya viene desde la unidad de ortogeriatría del hospital, pero sí podemos ir haciendo modificaciones tanto de dosis como reintroducir alguna nueva medicación en caso de que sea necesario. Por tanto, no hablo en estos momentos de la medicación. Pero sí existe un elemento importante en todo este proceso que es la fisioterapia en la fractura de fémur. En nuestro caso, nuestro centro Mutuam aborda tipo de trabajo de recuperación funcional de cada paciente según las capacidades o necesidades del mismo. Se subdividen en 3 tipologías. La primera tipología tenemos a aquel paciente sin deterioro cognitivo que no utilizaba ningún tipo de ayuda técnica. Este grupo de pacientes, por supuesto, nos ofrece unos resultados positivos más adecuados y en mayor número. Se trabaja sobre todo en la reeducación de la marcha y se va progresando en cada una de las actividades para ya ir mejorando tanto el equilibrio, evitar futuras caídas y mejorar en sentido general la autonomía de este paciente. Tenemos una tipología 2, que es aquel paciente con un deterioro cognitivo, pero que no usaba productos de apoyo. Y en este caso, si el paciente colabora, se sigue trabajando en la reeducación de la marcha, en la potenciación muscular, pero es importante señalar que aquí el equipo tiene un especial cuidado con el miedo de muchos pacientes. Se sabe que la fractura de fémur, el paciente no tiene miedo quizás como tal a la cirugía y el procedimiento que ha realizado, sino como al aflojamiento, a una nueva fractura y al dolor que le causa esa fractura, que le causó esa fractura en su momento. En este caso se vigila mucho el síndrome de desadaptación psicomotriz, que es cuando el paciente tiene una tendencia a la anteriorización del centro de gravedad. Y por último, la tipología 3 de paciente, que es aquel paciente ya frágil, muy vulnerable, muy complejo, que ya tenía incluso previamente dificultades para la movilidad. En este caso se trabaja sobre la potenciación de la fuerza en miembros inferiores y del tronco, y si lo permite, sobre todo trabajar para transferencias con la intención de, como bien se pone, facilitar los cuidados del paciente en el domicilio. Realmente esta tipología de paciente constituye un reto importante para la unidad de rehabilitación. Vamos a dar un vistazo a la situación de la FLS en el mundo. Como ven, aquí tenemos un pantallazo relativamente reciente, de ahora unas 2 semanas, de cómo está la situación de la FLS en el mundo. He destacado con las flechas, bueno, tanto Europa, Asia y parte de América Latina. Si se fijan, existe una calificación general donde se otorga estrella de oro, plata o bronce según el desarrollo y avance de las unidades y a nivel mundial. Y bueno, en azul las nuevas unidades de FLS y este marcador en color granate otras unidades de FLS que quizás realizan un trabajo pero no tan intenso o tan bien estructurado como la unidad de FLS que he acabado de explicar. Ya haciendo una lupa a este mapa, vemos una vez más en Europa cómo el Reino Unido lleva un poco la vanguardia en este proceso. Lógico, ha sido la cuna de estas unidades.
Si vamos al país, vemos bueno, cómo se distribuyen las distintas comunidades y en nuestro caso, Cataluña, como la ciudad de Barcelona, centraliza, por decirlo de algún modo, estas unidades, pero hay que fijarse también en esa calificación general que contamos con medallas de oro, plata y de bronce. Se espera que estas unidades irán progresivamente avanzando y creciendo en toda Cataluña y permita una mejor atención de estos casos. Si vamos a mirar un poco la evidencia científica en la literatura internacional, ¿qué nos dice? Aquí muestro una casi microscópica muestra de las publicaciones a nivel internacional que se han realizado, en la cual, por supuesto, la voz cantante la lleva la revista internacional de osteoporosis, pero se pueden encontrar montones de artículos tanto en revistas dedicadas al dolor como en publicaciones de traumatología y ortopedia. Todas, en sentido general, llegan a unas conclusiones. Las unidades de FLS muestran beneficios. ¿Y estos beneficios cuáles son? De manera general, leo textualmente, mejoran la calidad de los cuidados del paciente con una fractura por fragilidad ósea. Facilitan un objetivo de intervención en estos casos. Se puede adecuar la prescripción de tratamiento del paciente. Previene tanto el dolor como otros síntomas asociados a la fractura y en muchos casos no asociados a esta. Se reduce por un lado los ingresos hospitalarios y por supuesto reduce el coste tanto hospitalario como social. A muy largo plazo todas estas unidades recogerán el fruto que se va realizando en el transcurso de estos años y se espera que esto sea, por un lado, perfilar la tipología del paciente, reducir el riesgo de fractura y de fragilidad ósea, la prevención de caídas y fracturas por dicha causa, va a mejorar la adherencia del tratamiento del paciente, se va a potenciar la reducción de la tasa de mortalidad por la fractura osteoporótica y, por supuesto, mejora la calidad de vida, de salud y bienestar del paciente. Habrán quizás algunas otras beneficios o particularidades que se irán sumando y adquiriendo a medida que se siga desarrollando las unidades de FLS. De manera muy esquemática pudiéramos resumir que las propiedades de la FLS, tanto en la identificación de casos, como en la información, como en la intervención, como en la integración y sobre todo en la investigación del estado de salud ósea de la población, se centra en un elemento fundamental que es la calidad. Los países que ya tienen estas unidades de FLS mucho más desarrolladas y más trabajadas ya lo incluyen como un indicador de atención en la calidad del paciente de la tercera edad. Y bueno, esto es uno de los objetivos que perseguimos también en nuestro proyecto. Me voy a detener ahora porque me gustaría destacar tenemos, perdón, retomo un momentito la pantalla anterior. Existe una herramienta online que quizás algunos la conozcan que se llama ActiveHip Plus, ¿vale? Esto es un proyecto de educación sanitaria y telerehabilitación para pacientes con fractura de cadera y sus cuidadores, en el cual intervienen varios países, Portugal, Bélgica, también Andalucía y, por supuesto, Cataluña. En nuestro caso, nuevamente interviene la empresa Amgen, interviene el Instituto Català de la Salud, el Instituto de Formación Continuada Médica y la Universidad de Barcelona. Quiero mostrarles un pantallazo de la información que es capaz de ofrecernos esta página web, que nos puede servir incluso como piedra angular para desarrollar algunas cosas. Se ofrece una gran cantidad de material, como guías informativas en PDF, también contenidos educativos en vídeo, también las actividades para la vida diaria
las pautas para los cuidadores, programas de ejercicios y terapia ocupacional. Si nos desplazamos progresivamente en esta página, vamos a ir viendo en los menús a los cuales podemos acceder y nos ofrecen una gran cantidad de información. Incluso tanto vídeos como en este caso las falsas creencias y mitos sobre la recuperación, que desgraciadamente se ha mejorado mucho, pero aún persisten en la población general, y de una manera muy bien organizada y cronológica cómo se debe de ir trabajando en la introducción de estos ejercicios para la recuperación funcional del paciente. En este caso, las actividades también de la vida diaria, se le enseñan al paciente los ejercicios en cama, cómo entrar y salir de una cama, cómo debe manipular el andador, cómo levantarse del suelo, subir y bajar escaleras, entrar y salir de un coche. Bueno, muy amplia la información, muy visual, muy gráfica, y a más, casi al final de esta pantalla, nos ofrece un programa de ejercicios físicos en la cual se va viendo que la fase, lo que se pretende es que vaya a mayor ganancia de autonomía del paciente. Se describe la modalidad del ejercicio, el tiempo aproximadamente que toma cada ejercicio, los materiales que debe emplear el paciente, el tipo de intensidad y las semanas que lleva cada fase de los ejercicios. Como vemos, un entrenamiento principal, una vuelta a la cama, y al final también, como había dicho con anterioridad, es un programa de terapia ocupacional con una infografía muy similar. Y bien, pues en principio queríamos mostrarles nuestro trabajo y proyecto en el cual estamos implicados. Esperamos que, como había dicho con anterioridad, se sigan sumando y creando cada vez más unidades de FLS para conseguir el objetivo fundamental, que es precisamente una atención integral, continuada y de calidad del paciente con fractura por osteoporosis. Muchísimas gracias, y cualquier duda estamos a su disposición. Perfecto, perfecto. Muy bien, pues muchas felicidades, Manuel, por la presentación. Sin problemas, además. En principio, que yo haya visto, no hay preguntas por el chat, ¿no? Vale. Si queréis, si alguien quiere abrir micro y compartir. Creo que se ha abierto un micro, pero no era para preguntar, ¿no? Vale, si queréis abrir a alguien de Güell, la Neus, la Dolors, quieren compartir alguna cosa, lo que sea, podéis abrirlo y sin problemas lo hacemos, ¿eh? En principio, Marta, no sé si tu vols dir alguna cosa. No veig. Bueno, res, agrair-li i felicitar perquè ha fet una exposició molt clara, no? I molt concentrant els aspectes més rellevants i més interessants. A destacar, no?, una unitat territorial en el que ens hem de coordinar, doncs, amb altres serveis i amb altres institucions. Això, doncs, sempre li dona potència. He vist que a la zona d'Igualada hi teníem una estrelleta dorada del doctor Duasso, m'imagino. Sí. I només fet una pregunta. L'eina aquesta online, que està dissenyada, no?, perquè puguin utilitzar els familiars i els propis pacients, no?, que amplia aquests coneixements, l'Active Hip, ¿no? El Active Hip, sí. De momento está abierta tanto para pacientes como para familiares o cuidadores, y sí se puede acceder a ella sin ningún tipo de problema. De hecho, tal cual como se ha mostrado en la pantalla, es como la han visto, o sea, no se requiere un registro, salvo para determinadas áreas, que entonces en ese caso sí, pero ya vienen los pacientes derivados de cada centro hospitalario para realizar tal vez a lo mejor algún trabajo más específico con ellos. I en els pacients que pugueu tenir a Güell, teniu algun feedback d'ús d'aquesta eina o no? De momento estamos trabajando con la página web para la recogida de información y seguimiento de casos. Se está trabajando en paralelo con una herramienta muy similar,
pero que tiene también el detalle de que puede ser cargada desde un móvil y no dependerá solamente de un ordenador como en el caso del Actifit. Molt bé. Dolors, has aixecat la mà? Sí. Obre micro. Ah, bueno, no, que se sentirà per on està el Manuel. No? És possible una mica. Intentaré anar amb compte. Espera, Manuel, tanca tu el... Perfecto. Controladíssimo. Bueno, Anda. no, simplement dir que a veure que hem començat, vam començar el que ha explicat ell, no, a l'estiu, una mica fent una prova pilot, vam formar part de la prova pilot i que estem contents perquè és una qüestió doncs, molt territorial que l'Hospital de Sant Pau ens ha tingut molt en compte i també és veritat el que ha dit la doctora Chandre, no? Que la zona d'Igualada és l'altra zona que han començat amb l'FLS també, no? I que, bueno, doncs que ens sembla un projecte que pot estar bé, que ens pot donar una empenta a moltes coses i que en el seguiment, aquests seguiments una mica que ell ens explicava, no? que poden ser telemàtics, ens havíem plantejat una mica amb aquest tipus de gent probablement fer-los o bé a hospital de dia o bé amb una consulta externa, que ho havíem estat parlant perquè el Manuel diu és que a mi lo de fer-ho com a online amb la gent gran i tot això doncs em resulta una mica no difícil, però, bueno, però que ens sembla que a vegades és complicat perquè la gent entengui quan li preguntes si va amb bastó o va amb caminador, si s'aixeca sol o no s'aixeca sol, no? I una mica era res, és una cunya a el que ha fet, però bueno, que penso que estem contents, que ens agrada i que el Manuel doncs, també tenia bastantes ganes de continuar doncs, amb aquest projecte. Res més. Perfecte. Bueno, doncs si no hi ha res més, podem donar per tancada la sessió d'avui. Ens veiem el 19 d'octubre amb la doctora Adela López de la UBGI, que ens presentarà la presbiacúsia i deteriorament cognitiu. I res més, moltes gràcies al doctor Lago i a Güell per la feina que fan. Moltes gràcies. Gràcies. A Adéu. ustedes, gracias. Que aprofiti. Adeu.